Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y nos vamos a meter exclusivamente en el mercado de pases porque es lo que toca básicamente. Ya estamos metidos totalmente en el periodo de transferencias del fútbol argentino y como ya sabemos River tiene que reforzarse de cara a lo que van a ser las instancias finales de la Copa Libertadores. Es cierto que el libro para incorporar futbolistas es grande. Hasta el 31 de agosto los jugadores tienen tiempo de cambiar de club y River de incorporar jugadores. Pero por lo pronto, como los octavos de final de la Copa Libertadores son a mediados de agosto, River tiene que tener a los 5 refuerzos, tiene que realizar las 5 modificaciones en la lista de buena fe con bastante tiempo de antelación. Los refuerzos no pueden de ninguna manera llegar en el último día antes de comenzar aquella serie con Talleres de Córdoba. En este video vamos a estar hablando del jugador que ya está confirmado, que va a regresar a River y se va a convertir en la primera incorporación. Estará el primer día de pretemporada bajo las órdenes de Martín de Michelis. Después vamos a estar hablando de 4 futbolistas puntuales que podrían también convertirse en refuerzos del más grande. No todos está claro, pero alguno de ellos podría llegar a arribar. Vamos a estar hablando del jugador que podría llegar a irse y también de un juvenil que estuvo mucho tiempo en la reserva y que se ha ido a préstamo a otra institución del fútbol argentino. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el primer refuerzo de River. Hace aproximadamente 48 horas se terminó de confirmar que Felipe Peña Viafore será la primera incorporación para Martín de Michelis en este mercado de pases. En una decisión que no ha pasado finalmente por el DT, porque recordemos que el entrenador en la última conferencia de prensa que dio luego de la victoria ante Tigre había manifestado que se iba a juntar con Enzo Francescoli, secretario deportivo del club, una vez terminara el partido contra Riestra que se va a jugar el próximo jueves, último cotejo del más grande antes de que comience el receso por la Copa América, y ahí se iban a definir las incorporaciones. En el caso de Peña Viafore, ¿por qué digo que debería haber sido la decisión del DT y finalmente no lo fue? Porque el futbolista regresa a River mediante el uso de la cláusula de repesca. En su momento, a mediados del año pasado, cuando el Millonario decidió cederlo a Lanús por una temporada y media, es decir, hasta finales de este 2024, se le puso esta cláusula para que River pudiera traerlo de nuevo en cualquiera de los mercados de pases. En el de enero se decidió no hacer uso de la misma porque River incorporó 2 volantes centrales, Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra, mientras que ahora, teniendo en cuenta un par de situaciones, una futbolística y la otra económica, fue el secretario deportivo, el manager del club, Francescoli, quien decidió hacer uso de la misma. Después veremos si De Michelis está o no conforme con esto. Yo creo que en general lo va a estar, teniendo en cuenta que es tener un jugador más como alternativa, y lo más probable es que luego del cotejo ante Riestra se le pregunte por esto, pero por el momento no sabemos qué es lo que opina de manera exacta. Las 2 razones por las que Peña volvió: la primera es porque más allá de que parecería haber una superpoblación de volantes centrales en el plantel, los 3 que hoy se desempeñan en ese lugar de la cancha por distintos motivos no ha rendido. Nicolás Fonseca porque parecería no ser volante central, sino que tendría que jugar al lado de un número 5 y salvo algún que otro partido bueno cuando comenzó el año, después ha bajado notoriamente su rendimiento y se nota la falta de adaptación que tiene hoy por hoy al fútbol argentino. En el caso de Rodrigo Villagra, la incorporación más cara que hizo River en el verano todavía no se ha terminado de adaptar, y el hecho de no haber hecho pretemporada en el mes de enero ni con el más grande ni tampoco con Talleres claramente hizo que durante el semestre no pudiera jugar 2 partidos seguidos en 3 o 4 días. Por eso mismo, en los últimos duelos lamentablemente ni siquiera ha ingresado desde el banco de suplentes. Y por último tenemos a Matías Craneviter, que justamente jugó 2 partidos seguidos en 3 días contra Táchira y Tigre y lamentablemente se lesionó. Es un futbolista al cual no se lo puede contar al 100% porque ha tenido reiteradas dolencias musculares, no solamente en este 2024, sino también a lo largo de todo el 2023. Y la segunda razón por la cual se incorpora a Peña Viafore nuevamente es porque si River no hacía uso de esta cláusula de repesca en este momento, una vez terminara el mercado de pases, Lanús tenía la posibilidad de ejercer la opción de compra por el 50% del pase a cambio de $1,5 millones, y eso iba a provocar que River perdiera a un futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. Es un refuerzo que claramente a River, por lo menos para mí, le viene muy pero muy bien. Veremos cuándo lo utilizará De Michelis, pero por lo pronto el primer día de pretemporada tiene que estar junto con el resto de sus compañeros.
Y de Adam Vareiro he hablado verdaderamente muchísimo en este canal. Es más, en un par de días voy a hacer un video particular hablando de un posible trueque entre River y San Lorenzo, en el cual estaría incluido este delantero, pero por lo pronto hay que mencionar lo que en este momento está pasando. El jugador está en este instante jugando con la selección paraguaya, todavía no ha comenzado la Copa América, pero formará parte de la delegación que disputará el certamen continental en los Estados Unidos, y es por eso que su futuro no se definirá hasta que termine justamente su participación en esa competencia. Vareiro ya se ha manifestado, se sabe que no continuará en San Lorenzo, pero hay muchos lugares a los cuales puede ir. En principio, quien le había hecho una oferta formal a su representante era el Atlético Mineiro de Brasil. Sin embargo, como en el sorteo de la Copa Libertadores justamente le tocó, San Lorenzo le jugó una mala pasada al futbolista paraguayo, es muy poco probable que vaya a hoy por hoy a jugar al equipo de Belo Horizonte. Si bien es verdad que su participación en la Copa América será más que relevante para saber qué ofrecimientos podrían llegar a aparecerle, por lo pronto lo que hay que decir es que el futbolista no tiene ningún impedimento en lo que respecta a jugar en otro equipo argentino. A veces cuando un jugador se va de un equipo grande, en este caso San Lorenzo, no quiere en el corto plazo jugar en otro equipo importante como lo sería River. Si el Millonario y el Ciclón arreglan la transferencia, Vareiro no tiene ningún inconveniente en ponerse el manto sagrado. ¿Qué es lo que sucede? Supuestamente hay un pacto de caballeros, una especie de alianza entre los distintos directivos del fútbol argentino, en el cual se establece que ningún otro club del país ejerza el uso de la cláusula de rescisión de un futbolista. Vareiro tiene un valor de $3,5 millones, es decir que River podría incorporarlo sin hacer mucha inversión. Es un número óptimo el cual River podría pagar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, como justamente está este pacto de caballeros, River lo que tendría que hacer es poner un monto superior como para que San Lorenzo deje partir al atacante paraguayo. Lo más probable es que todo esto se defina una vez se termine la participación de Vareiro en la Copa América. Ahí el propio jugador analizará y evaluará las propuestas que le aparezcan y tomará una decisión final. Obviamente, si San Lorenzo se pone muy estricto a la hora de negociar con River por un número que no sea el de la cláusula, el más grande podría hacer uso de la misma, obviamente rompiendo este pacto, algo que no quiere hacer la directiva de River. Todo dependerá también de la presión que pueda llegar a ejercer el jugador. Y como dije recién, la postura de Vareiro se conocerá una vez finalice la participación de Paraguay en la Copa América. Mientras eso suceda, van a aparecer nombres de muchos otros delanteros que pueden llegar a aparecer como alternativas para hacer refuerzos de River. Y uno de los que ha sonado en este último tiempo es el del atacante argentino que juega en el Rayados de Monterrey de México, Germán Berterame. Un jugador que viene teniendo muchísima continuidad en el elenco norteamericano y que verdaderamente sus números muestran que ha tenido una gran temporada. Es un jugador que ha tenido un buen rendimiento. Está claro que sería más complicado en cuanto a lo económico en relación a lo que sería la llegada de Vareiro, porque a los conjuntos mexicanos no hay manera de correrlos por el dinero. Está claro que el jugador tiene un precio, no es intransferible, pero San Lorenzo es un equipo que económicamente no está bien y que necesita vender. Por eso mismo, si River ofrece un número un poco superior al de la cláusula, seguramente el Ciclón debería por lo menos analizar la oferta, más allá de no querer lógicamente venderle un futbolista a River. En el caso del Rayados de Monterrey, lo más probable es que se ponga muy estricto si no sea para nada fácil la negociación. El más grande necesita un jugador que sea centroatacante para que pueda pelearle el puesto a Borja. Hoy River sinceramente no tiene otra clase de delantero. Luciano Rodríguez, el uruguayo del Liverpool, ya fue transferido al City Group, el grupo que maneja una enorme cantidad de clubes alrededor del mundo. Terminó contratando al atacante Charrúa y por eso River tiene que ir por otros lados. Y Berterame en general es un nombre que gusta, sobre todo por su actualidad, porque es argentino, es decir, no ocuparía un cupo de extranjero y River de esa manera podría incorporar en otra posición a un futbolista nacido fuera del país. Gusta y mucho, pero habría que desembolsar una cantidad de dinero importante, primero para pagarle el pase al jugador, es decir, para incorporarlo proveniente del Rayados de Monterrey. Estamos hablando de una cifra que rondaría los $8 millones y después hay que pagar el contrato. En el fútbol mexicano los vínculos con los futbolistas son verdaderamente muy, pero muy altos.
Nada parecido a lo que es lo de Vareiro con San Lorenzo, que si bien no es bajo, River obviamente podrá ofrecerle un contrato bastante mejor. Por eso mismo, si bien es cierto que Vareiro parecería ser la principal opción, Berterame surge como una alternativa teniendo en cuenta que es del gusto de la dirigencia de la Secretaría Técnica y claro está, su actualidad en el equipo mexicano es más que positiva. Y otro atacante que ha vuelto a sonar y hasta que no se defina su futuro seguramente suene como posibilidad de ser refuerzo de River es nada más y nada menos que Alexis Sánchez. En un principio, cuando terminó la temporada con el Inter de Italia, la principal opción del chileno era renovar su contrato con el elenco último campeón de la Serie A, porque en definitiva el entrenador Simone Inzaghi no quería gastar dinero en otro delantero suplente. Sánchez, recordemos que es un jugador que ha jugado más quizás de lo que se preveía, pero en general ha sido alternativa, no es uno de los dos jugadores ofensivos que suele utilizar el técnico italiano en el equipo neoazzurro. Sin embargo, su contrato acaba el 30 de junio y ahora han surgido nuevos problemas a la hora de la renovación. A lo mejor nos encontramos que en los próximos días Sánchez sorpresivamente prolonga su contrato con el Inter por una temporada más y obviamente eso descartaría cualquier posibilidad de regresar a River. Sin embargo, mientras esto no suceda y teniendo en cuenta que el deseo del jugador en este mercado o en el que viene es regresar al fútbol sudamericano para estar más cerca de su familia, únicamente estaba cerca de ella cuando venía a representar a la selección chilena, porque desde el año 2008, es decir, desde hace 16 temporadas, que Alexis Sánchez juega siempre en el fútbol europeo, primero en el Udinese, después en el Barcelona, Arsenal y Manchester United en la Premier League y posteriormente vuelta a la Serie A con el Inter con un año de cesión en el Olympique de Marsella de Francia. Sin embargo, su prioridad en este mercado era renovar con el Inter, pero por lo pronto todavía ese deseo no ha sido concedido ni por parte de su representante ni por parte de la dirigencia del elenco de Milán, que no le están haciendo para nada fácil la renovación de contrato. Así que veremos qué es lo que sucede. Mientras no estampe la firma con el equipo italiano, en River mantendrán las esperanzas de que pueda convertirse en refuerzo. Un punto a destacar es que en caso de volver a Sudamérica, Sánchez no tendría tantas opciones abiertas porque no priorizaría lo económico. ¿Qué quiero decir con esto? Está claro que si su interés fuera netamente el dinero, escogería un equipo brasileño, pero priorizaría el hecho de estar cerca de su familia, por lo que la primera opción sería Colo-Colo, mientras que la segunda pasaría por justamente jugar en River, donde estuvo en la temporada 2007-2008 y de hecho se coronó campeón del torneo clausura de la mano del Cholo Simeone. Y toca ahora hablar del último jugador que voy a mencionar en este video como posible refuerzo de River, que es Valentín Gómez, el defensor central zurdo que está teniendo un rendimiento muy bueno en Vélez Sarsfield. Fue una de las grandes figuras del conjunto que salió subcampeón de la Copa Liga Profesional. Valentín Gómez es una alternativa importante para reforzar la defensa de River, teniendo en cuenta que los dos zagueros que tiene el Millonario en el plantel, que son zurdos, están teniendo malos momentos. Lo de Martínez totalmente futbolístico y que en este mercado seguramente parta hacia el fútbol del exterior, y Ramiro Funes Mori por una sinovitis no ha podido entrenarse con normalidad durante todo el semestre, por lo que no se lo puede verdaderamente contar como un jugador potable para ser parte del plantel en la segunda mitad de año. Por lo pronto el Millonario, si estuviera bien Funes Mori, solamente estaría interesado en incorporar un defensor central. Y ese nombre, como ya todos sabemos y como he hablado muchísimo en este canal, es el de Germán Pesela. Ahora, teniendo en cuenta la situación de Funes Mori y también una posible partida de Leandro González Pires a Estudiantes de La Plata, Valentín Gómez aparece como un refuerzo muy potable porque es un jugador que verdaderamente en River gusta y mucho. Es cierto que tiene tan solo 20 años, por lo que no sería ese defensor central para ser líder de la defensa ni tampoco como para ganar la Copa Libertadores. Ese lugar, ya lo dije, lo ocuparía Germán Pesela. Sin embargo, con vistas a futuro, Gómez verdaderamente es un futbolista que le gusta absolutamente a todas las partes. ¿Cuál es el inconveniente? Obviamente la parte económica. El jugador tiene una cláusula de rescisión de $10 millones y Vélez en principio no pretendería moverse de ese número, además de que tiene como objetivo venderlo hacia el fútbol del exterior. Sin embargo, el presidente del equipo de Liniers ha salido a hablar hace un par de días y aseguró que
Más allá de las principales intenciones de transferirlo hacia afuera, si River ofrece una buena cantidad de dinero se puede negociar. Se había hablado de que podían ser socios en una venta hacia el exterior, es decir, que River en vez de pagar 10 millones por el 100% del pase, pague por ejemplo 7 millones de dólares por el 70% de la ficha, que Vélez se quede con un 30% del pase y que de esa manera, luego de rendir en el más grande, cuando se vaya a jugar al fútbol extranjero, el Fortín pueda recibir nuevamente una suma bastante importante por una segunda transferencia. Por lo pronto lo de Gómez aparece como una alternativa. Primero quieren confirmar a Pesela, quieren ver qué es lo que sucede con Funes Mori y su lesión y también con el futuro de Leandro González Pires, y si ninguno de los dos llega a estar de cara a la segunda mitad de año, Valentín Gómez es el principal apuntado para seguir reforzando la defensa. Y vamos a hablar ahora de las salidas que puede haber en el plantel de River. Pablo Solari sería el jugador a vender por una suma importante de dinero en este mercado. ¿Por qué digo por una suma importante? Porque Palavecino se va a ir al Necaxa de México, pero la suma no es alta e inclusive primero va a ser un préstamo con posterior opción de compra. Lo de Martínez tampoco, sería una salida onerosa. Marcelo Andrés Herrera también tendría chances de irse, pero claro está, nadie pondría una gran cantidad de dinero por el lateral derecho. En cambio, más allá de la irregularidad que puede tener Pablo Solari en el juego, está claro que si se llega a ir de River en este periodo de transferencias va a ser por un número bastante importante. El millonario no tiene intenciones de regalarlo. Primero porque creen que el potencial del futbolista es muy importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tiene muchas chances de jugar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y esto podría hacer que su cotización aumente. Si bien es verdad que su lugar no está al 100% asegurada, el hecho de haber jugado el preolímpico en Venezuela entre enero y febrero de este año hace que posibilidades tenga. Y después porque River tiene el 60% del pase de Solari. En su momento, a mediados del 2022, el más grande puso 5 millones de dólares para pagarle al Colo-Colo por esa parte del pase. El otro 40% restante se divide 20% para el equipo chileno y 20% para Talleres de Córdoba. Por lo que River únicamente aceptaría vender a Solari si es que llega una oferta de alrededor de 15 millones de la moneda estadounidense. De esa manera, al millonario le estarían entrando una cifra cercana de 9 millones de dólares, que sería un número acorde por el cual lo dejarían salir. En enero había llegado una oferta por esos términos. Sin embargo, como el equipo que había realizado esa propuesta era el Krasnodar de Rusia, River no tenía tantas intenciones de venderlo porque quería ver si podía comprar el 40% restante al conjunto de Chile y al equipo cordobés, y además Solari no ejerció ningún tipo de presión para irse a Rusia, porque si bien es cierto que económicamente le hubiera servido y mucho, hay que tener en cuenta que los elencos rusos hoy no pueden disputar por disposición de la UEFA ninguna competición internacional, es decir, solo hubiera disputado los torneos locales allí y obviamente le quitaría muchísimas chances de jugar con la selección argentina, ya sea hoy por hoy la sub-23 o en un futuro la selección mayor. Se cree que algún equipo europeo va a ofertar un número importante por Solari. Si la cifra alcanza el número recién mencionado y el equipo en cuestión es del interés del jugador, Solari podría llegar a irse. Veremos qué es lo que sucede en el transcurso del mercado. Hoy todavía no llegó ningún ofrecimiento, pero si aparece es un jugador negociable. Y un futbolista que ya se fue, está confirmada su cesión a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, es el lateral izquierdo de la reserva Gonzalo Trindade. Un jugador que nunca llegó a debutar en la primera división de manera oficial, sino que sumó minutos en algunos amistosos del año pasado de la mano de Martín de Michelis. Está claro que los jugadores que ya superan los 20 años de edad están buscando un nuevo destino, porque la idea es que la reserva esté compuesta por futbolistas que tengan una edad de entre 17 y 19 años. Puede haber alguno que sea mayor, pero por lo pronto la idea primaria en River es esa. Trindade ha tenido en general un muy buen rendimiento en la tercera categoría, pero se sabe que a la hora de llegar a la primera todo es muy complicado. Hoy el lateral izquierdo de River está ocupado por Enzo Díaz y Milton Casco, que son dos jugadores importantes que, más allá de que quizás no hayan tenido el mejor rendimiento a lo largo de este 2024, no dejan de ser dos jugadores que en su momento le han rendido y mucho al club de Núñez, por lo que lo principal para el DT sería recuperarlos y que vuelvan a tener un buen nivel. Por lo pronto,
Trindade se va a préstamo a Central Córdoba, equipo que ya había incorporado cedido a Lautaro Rivero, defensor central zurdo que también estuvo en la reserva. Y en el caso de Trindade es un préstamo por 1 año y medio, es decir, por 18 meses hasta el 31 de diciembre del 2025, sin cargo, es decir, Central Córdoba no puso dinero para incorporarlo ahora, pero tampoco hay opción de compra, es decir, no podrá tenerlo en ningún momento de manera definitiva, y a su vez también hay cláusulas de repesca para que el millonario pueda volver a tenerlo en cada uno de los mercados de pases, es decir, en el transcurso de enero del 2025 y también en el transcurso del mercado de junio, julio y agosto del año que viene. Los dirigentes pueden hacer uso de esa cláusula para volver a incorporarlo, algo parecido a lo que sucede en este caso con Peña Viafore, con la salvedad de que si River no repesca a Peña Viafore, algo que va a hacer, pero si no lo haría, Lanús tiene una opción de compra. En el caso de Gonzalo Trindade, Central Córdoba no tiene esa posibilidad. Esperemos que el futbolista, y esto es lo más importante, pueda sumar minutos en el elenco santiagueño, que pueda tener continuidad y que no sea como esos casos de esos jugadores que se van cedidos y lamentablemente no tienen lugar en ese equipo tampoco, porque River los manda a préstamo claramente para que tengan continuidad y para que vayan acostumbrándose de a poco a la primera división del fútbol argentino. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que el mercado de pases recién comienza, que River no terminó la competencia oficial, todavía tiene que jugar el próximo jueves 13 de junio contra Riestra en condición de visitante por la fecha número 5 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, pero ya se ha empezado a hablar absolutamente de todo. De por sí, el hecho de que ya se haya confirmado a Felipe Peña como refuerzo en su regreso al club nos hace pensar que la dirigencia por lo menos está trabajando con bastante tiempo de antelación, a diferencia de lo que sucedió en el mercado de pases anterior, donde Rodrigo Villagra y Agustín Santana llegaron muy sobre la hora y se perdieron todos los primeros partidos, además de la pretemporada. A comienzos de julio comenzará esta preparación para estar a punto a la hora de jugar los partidos oficiales, que tiene como principal objetivo la Copa Libertadores a mediados de agosto contra Talleres. Aquellos futbolistas que no vayan a la Copa América deberían estar para la pretemporada. Aquellos que obviamente disputen el certamen continental con sus respectivas selecciones se deberían unir al club una vez termine el certamen que se jugará en los Estados Unidos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.